El día de hoy vamos a trabajar con el tema de polígonos regulares, ¿sí? En la página 93 de su libro pueden encontrar esa información. Antes de iniciar con ver lo que es polígonos regulares, primero veamos el concepto de geometría, página 92 de su libro. Entonces, la geometría es la parte de la matemática que estudia el cálculo de espacios, áreas, diámetros, perímetros, de figuras planas, así como de las superficies y volúmenes de los cuerpos sólidos. De eso trata la geometría. Es una parte de la matemática donde vamos a calcular, por ejemplo, el área que ocupa un terreno, por ejemplo, que es una figura, ¿no? O el volumen que ocupa cierto objeto, cuál es la superficie que tiene, cuál es el perímetro. Todo eso trata la geometría, ¿verdad? Es una parte de la matemática. Ahora veamos la definición primero de qué es un polígono. Y un polígono es una porción de un plano que está formado por líneas poligonales cerradas que forman sus lados, ¿sí? Como por ejemplo, podrían ser estas dos figuras. Estas dos figuras son polígonos. ¿Por qué? Porque son figuras planas que están formadas por líneas poligonales, es decir, líneas rectas cerradas, ¿sí? Y que pues esas líneas son los lados, ¿ya? Aquí tenemos una figura de 3, 4, 5, 6, 7, de 8 lados y aquí tenemos una figura de 3 lados. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos polígonos, ¿sí? Todas aquellas figuras se le llaman polígonos, figuras planas, ¿ya? Cuando hablamos de figuras ya con volumen o tridimensionales, ya estamos hablando de otro tipo de figuras, ¿verdad? Que eso ya se les llamaría, pues, de otra manera, ¿sí? Entonces, esta es la definición. Vamos a ver también algunos conceptos como lo que puede ser el contorno. ¿A qué se le llama contorno? Se le llama a la línea que delimita a un polígono, ¿sí? Entonces, el contorno es todo lo que está alrededor de un polígono. Todo esto es el contorno de esta figura de 8 lados, ¿verdad? Esta línea negra que aparece aquí alrededor del triángulo, pues se le llama contorno. Es la línea que delimita a un polígono, ¿sí? Que marca hasta dónde va a llegar. Siguiente concepto, lados. Son las líneas poligonales que forman un polígono, ¿verdad? Esta línea recta que aparece acá es un lado. Esta otra línea recta que aparece aquí horizontal es otro lado, ¿verdad? Esta línea inclinada es otro lado. A todas las líneas rectas que forman al polígono se le llaman lados, ¿sí? Estos conceptos, les repito, aparecen en la página 92 y 93 de su libro. Ahí lo pueden ir subrayando. Bueno, aquí marqué, ¿verdad? Los lados son estas líneas. Y por último, las vértices, que las vértices son las uniones de los lados de un polígono, como por ejemplo puede ser este punto de acá. Este es una vértice, ¿por qué? Porque aquí se unen dos lados de este polígono, ¿ya? Aquí arriba tenemos otra vértice, ¿por qué? Porque aquí se unen dos lados de este polígono, ¿sí? De esta primera figura de 8 lados, este punto de acá podría ser una vértice, ¿por qué? Porque aquí se unen dos lados del polígono, ¿sí? Entonces, ese punto donde se unen los lados del polígono se le llaman vértices, ¿ok? Estos serían algunos conceptos básicos que deberíamos de conocer de los polígonos. ¿Alguna duda con eso? No. No. Entonces, vamos a continuar. Les digo, lo pueden ir subrayando o lo pueden ir copiando si ustedes gustan, ¿sí? Ahora, estos polígonos reciben nombres dependiendo de la cantidad de lados que tienen. De hecho, esto creo que lo vimos el año pasado. Vimos parte de la geometría, ¿sí? Por ejemplo, las figuras que tienen 4 lados se le llaman cuadriláteros. No necesariamente va a ser un cuadrado perfecto, ¿ya? No puede ser una figura cualquiera de 4 lados, se le llama cuadrilátero, ¿verdad? Las figuras que tienen 5 lados se les llaman pentágonos. Ajá, dígame. ¿Quién me había hablado? Podría ser como un rectángulo, ¿verdad, profe? Exactamente, así o es. cualquier otra figura con 4 lados. Exacto. Toda figura que tenga 4 No lados se le importaría llama el tamaño. cuadrilátero. No importa el tamaño ni de qué forma está. Incluso voy a dibujar algo aquí, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos esto, supongamos que es una línea recta. Ya. Solo supongamos que son líneas rectas, ¿no? Al ser líneas rectas, pero tiene 4 lados, esto no es ni un cuadrado y tampoco es un rectángulo, sería como un romboide, pues al ser de 4 lados ya se le llama cuadrilátero, ¿ya? Entonces no importa cuáles son sus medidas ni de qué forma sea, solamente es la cantidad de lados. Cuando tiene 5 lados se le llama pentágono
6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, y así nos vamos. 9 lados eneágono, 10 lados decágono, ¿sí? Y así se va a ir aumentando con cada uno de los lados que tenga, ¿ya? Entonces, estos son los más básicos, ¿verdad? Los más conocidos, desde 4 hasta 10 lados. Los que tienen 3 lados también tienen un nombre, y eso se les llaman triángulos, ¿verdad? Los triángulos, cuadráticos, pentágonos, hexágonos, y así nos vamos nombrando cada una de las figuras que encontremos, ¿sí? Entonces, estos son los polígonos. Bueno, y aquí está el de 11 lados, se llama endecágono, ¿ya? Endecágono. Y así se va. Eso aparece en su libro, página 90 y... bueno, en la página 92 de igual manera. De hecho, el que tiene 12 lados aparece en su libro, se llama dodecágono, ¿sí? Dodecágono. Tiene 12 lados, exactamente. Entonces, así es como se va nombrando cada una de las figuras, ¿ya? Continúo. Ahora, vimos la definición hace un momento de lo que eran polígonos, ¿sí? Son figuras planas. Ahora vamos a ver ya lo que corresponde al tema del día de hoy, que son los polígonos regulares. Y un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Es decir, que tiene que ser equilátero y que tiene que ser equiángulo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir equilátero? Que tiene que tener todos sus lados de la misma medida. ¿Qué quiere decir equiángulo? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todos los ángulos que tiene va a ser de la misma manera. Es decir, esta sí tiene que ser una figura perfecta, ¿ya? Bueno, y lo que vamos a trabajar de este primer tema de los polígonos regulares van a ser las diagonales. ¿Y qué son las diagonales o qué es una diagonal? Es un segmento que une dos vértices no consecutivas de un polígono, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que de las dos vértices, bueno, como una figura tiene varias vértices, pues simplemente es un segmento, es una línea que une a dos vértices, pero no tienen que ser consecutivos. ¿Qué quiere decir eso? Que no voy a juntar el primerito con el segundo, no pueden ser consecutivos, ¿ya? Tiene que pasar otro después. De hecho, ahorita les voy a mostrar con unas imágenes a qué me refiero con eso. Entonces, las diagonales que podemos calcular de alguna figura o de algún polígono regular serían las siguientes. Las diagonales por vértice, y utilizamos esta fórmula. Miren, n-3. Y el total de diagonales que puede tener dentro de un polígono, lo podemos calcular de igual manera con esta fórmula. N por n menos 3 dividido 2. Donde n se refiere al número de lados que tiene el polígono, ¿sí? Si, por ejemplo, hablamos de un cuadrilátero, yo sé que los cuadriláteros son los que tienen 4 lados, por lo tanto, n sería igual a 4. Si yo hablo de un triángulo tiene 3 lados, por lo tanto, n sería igual a 3. N es la cantidad de lados que tiene un polígono, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, veamos, ¿estos cuántos lados tienen? Esta figura, ¿cuántos lados tienen? Perdón. Si lo contamos, tiene 5 lados. Por lo tanto, según la tablita de la página 92, ¿cómo se llama este tipo de figura? Me dice cuál es el nombre de una figura de 5 lados. Penta. Pentágono. Así es. Penta es el prefijo y solamente se le agrega ¿qué? Gono, ¿verdad? Pentágono, ¿ya? Entonces, es una figura de 5 lados, se le llama penta. Yo quiero saber, por ejemplo, de esta vértice que aparece aquí, este punto donde se unen dos lados, ¿cuántas diagonales creen ustedes que pueden salir de esta vértice? Dos, ¿verdad? Exactamente. Lo podemos hacer de forma gráfica, que es dibujándolo, y lo podemos hacer operacional. Primero vamos a iniciar con la operacional, con la fórmula, para ver cómo es que lo operamos. Me dice aquí que para calcular las diagonales por vértice simplemente es n-3. N dijimos que es el número de lados. ¿Cuántos lados tiene aquí la figura? 5, por lo tanto la fórmula quedaría de esa manera, ¿sí? Quedaría 5 menos 3. ¿Y 5 menos 3 cuánto me da como resultado? 2. 2. Menos Significa que efectivamente de este vértice, vamos a comprobarlo, salen dos diagonales. Una va para acá y la otra va para acá, ¿sí? Sí me dio el resultado. Y como les decía,
Las diagonales no pueden ser de dos vértices consecutivas, es decir, que de este vértice de acá yo no puedo decir que esto es una diagonal. ¿Por qué? Porque esto ya sería un lado. Al igual que de este vértice al vértice de acá, si yo trazo una línea, este no es una diagonal, esto es un lado, ¿verdad? Por lo tanto, las diagonales que salen por vértice de esta figura solamente son 2, ¿ya? Y así lo calculamos de esa manera, ¿ok? Ahora, si yo quiero calcular el número total de diagonales que hay dentro de ese polígono, pues voy a utilizar esta fórmula de acá, ¿ya? Que igual solamente el único valor que necesito conocer es n. Y yo ya sé que n equivale a 5, por lo tanto, la fórmula quedaría de esta manera. Observemos. 5 por 5 menos 3 dividido 2. ¿Y cómo lo resuelvo yo? Pues lo resuelvo siguiendo siempre lo que es la jerarquía operacional. Bien, aquí una camorra le meto. Entonces, primero voy a operar el paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿cómo me quedaría? 5 menos 3, ¿cuánto sería? 2. Y me sigue quedando el 5 afuera, por lo tanto sería 5 por 2, ¿cuánto da? 10. 10. Y 10 dividido 2, ¿cuánto me da como resultado? 5. 5. Significa que el número total de diagonales que hay dentro del polígono serían 5, ¿verdad? Y si yo los trazo, efectivamente quedarían 5 diagonales, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Ustedes lo pueden contar ahí, ¿verdad? Bueno, tal vez lo debí de colocar de diferente color para que se pudiera diferenciar, pero si ustedes lo cuentan, solamente 5 diagonales. Significa, entonces, vuelvo a repetir, que esta figura de 5 lados se llama pentágono y calculamos que por vértice puede tener solamente 2 diagonales y dentro de la figura el total de diagonales que puede tener es 5. ¿Ok? De esa manera es como hacemos el cálculo. ¿Alguna duda con eso? Yo, profe. Dígame. No, profe. No, profe, está entendido. Ok. Yo sí lo entendí. Perfecto. ¿Puedo hablar? Dígame. No importa de qué lado elija la vértice para hacer las diagonales. Exactamente, no importa de qué lado, ¿sí? De hecho, si quieren vamos a ver de otro lado. Aquí lo voy a dibujar. Por ejemplo, si yo selecciono de acá, de esta vértice, que es el lado opuesto, igual. Aquí no puedo trazar una diagonal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es consecutivo. Por lo tanto, la diagonal vendría de acá y vendría hacia acá. ¿Sí? Fíjense, igual, por vértice serían 2 diagonales, ¿sí? Si yo selecciono otra vértice, por ejemplo, selecciono ahora la de aquí abajo, ¿sí? Igual, al trazar mis diagonales solamente me salen 2, ¿ya? Entonces, no importa de qué vértice lo tomemos, siempre nos va a resultar lo mismo. Y obviamente aquí pues fue sencillito, porque es una figura de 5 lados nada más. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si nos aparece una figura de 15 lados? ¿Ya? Imagínense dibujar todas las diagonales de una figura de 15 lados. ¿Cuántas líneas tendríamos que hacer? Sería como que muy tardado, muy tedioso el estar dibujando y todo eso. Por eso es importante aprendernos las fórmulas. ¿Por qué? Porque con las fórmulas hacemos unas pequeñas operaciones que si se dan cuenta, pues no son muy largas, ¿verdad? Y llegamos a saber cuántos lados hay por vértice y cuántos hay en total dentro del polígono. ¿Sí? Entonces, ¿resolví su duda, Oscar? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, no sé si lo quieren copiar o lo están copiando o lo van a copiar después. Pero mientras, pues voy a pasar ahora a un ejemplo que es como lo pide la hoja de trabajo, ¿sí? Para que ustedes pues tengan una idea de cómo lo vamos a resolver. El ejemplo es el siguiente. Es el que, vamos a ver, solo voy a borrar esto. Ahí está. Este es el ejemplo. Nos dice. Calcula cuántas diagonales se pueden trazar por vértice y cuántas se pueden trazar en total dentro del polígono. De igual manera, calcula el perímetro del polígono. Si vamos a calcular 3 cosas. Las diagonales por vértice, las diagonales que podemos trazar en total y el perímetro. ¿Sí? El perímetro ahorita les voy a mostrar la forma. Entonces, iniciamos. Esta es la figura que me está dando el problema, ¿sí? Donde me indica que un lado mide 3 centímetros, ¿ya? Entonces, a partir de esto vamos a iniciar. Primero vamos a colocar el nombre de este polígono. ¿Cuántos lados tiene? ¿Alguien me dice por ahí? Pues simplemente es de contarlo, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene esta figura? 7.
Por lo tanto, n va a ser igual a 7. Partiendo de eso, n es igual a 7. Ahora, busquen en su libro y cómo se le llama a aquellas figuras que tienen 7 lados. Heptágono. Exactamente. Aparece en su libro solo hepta, pero recuerden que hay que agregarle gono, ¿verdad? Todos eso. Entonces sería heptágono. La figura que nos aparece aquí se llama heptágono. Ya. Partiendo de esto, pues ya puedo hacer mis cálculos. Primero voy a calcular cuántas diagonales hay por vértice, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de esta vértice, ¿cuántas diagonales van a salir en total? ¿Y cuál era la fórmula que utilizábamos? N menos 3. Si yo sé que n es igual a 7, por lo tanto me quedaría 7 menos 3. Y 7 menos 3 me da como resultado 4. ¿Ya? Significa que por cada vértice van a salir 4 diagonales. Vamos a comprobar si eso es cierto. Por ejemplo, tomemos esta vértice. Aquí salió una diagonal. Aquí salió 2, 3 y 4, ¿verdad? Ya no puedo trazar más diagonales de esta vértice. Por lo tanto, me doy cuenta que sí está correcta mi operación, ¿verdad? Que de esta figura, o de este vértice, de este polígono, pueden salir 4 diagonales. ¿Ok? ¿Dudas con eso? No, profe. Ah, bueno, está bien fácil. Bueno, ahora calculemos el total de diagonales que va a estar dentro de este polígono. Y utilizamos la fórmula correspondiente. N por n menos 3 dividido 2, donde yo sé que n es igual a 7. ¿Por qué? Porque hay 7 lados, por lo tanto, así quedaría la fórmula. Opero primero el paréntesis y quedaría, dentro del paréntesis, 7 menos 3 me quedaría 4, ¿verdad? Ahora sería 4 por 7, da 28, y 28 dividido 2 me queda 14. 14. Entonces me está diciendo que dentro de la figura en total deben haber 14 diagonales. Si yo lo dibujo y me pongo a dibujar uno por uno, me voy a dar cuenta que efectivamente van a haber 14 diagonales dentro de la figura, ¿sí? Ahora, dibujar las diagonales, esto es opcional. No se los estoy pidiendo en las hojas de trabajo. Si ustedes quieren dibujarlo, cada una de las diagonales para comprobar que su respuesta esté correcta, lo pueden hacer, ¿sí? Si no, pues solamente con que hagan las operaciones van a saber cuántas diagonales van a haber. ¿Ok? ¿Duda con eso? No, profe. No. Perfecto. Y ahora vamos a calcular lo último que nos pide aquí, el perímetro del polígono. Ahora, el perímetro se refiere a cuánto mide todo el contorno de la figura, ¿ya? Cuánto perímetro ocupa. Por lo tanto, hay una fórmula bien sencillita, que es la que voy a colocar aquí, ¿ya? Bueno, no escribí la fórmula, pero simplemente el perímetro lo encontramos multiplicando todos los lados que tiene el polígono por cuánto mide un lado, ¿sí? Por ejemplo, esta figura, ¿cuánto mide un lado? Habíamos dicho al principio que mide 3 centímetros. Significa que todos los lados van a medir igual 3 centímetros. ¿Y por qué miden lo mismo? Porque es un polígono regular. Y recuerden que la característica de un polígono regular es que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, si tiene 7 lados y un lado mide 3 centímetros, para encontrar el perímetro multiplico 7 por 3. ¿Ya? Si, por ejemplo, este lado no midiera 3 centímetros, sino midiera 9 centímetros, como son 7 lados, pues yo multiplicaría 7 por 9, ¿verdad? Entonces, en este caso es 7 por 3, y 7 por 3, ¿cuánto me da? 21 centímetros, ¿verdad? Exactamente, 21. ¿Y por qué centímetros? Porque la unidad que me están dando aquí son centímetros. Si me dijera a mí que la figura está en metros, pues yo colocaría como resultados igual metros, ¿verdad? Y aquí pues ya estaría resuelto el problema. Ya encontré las diagonales por vértice, las diagonales dentro del polígono y el perímetro de este polígono regular. ¿Okay? ¿Dudas con eso? No sé si ustedes lo quieren copiar, les doy el tiempo para copiar o continuamos porque tengo otro ejemplo. Ustedes me indican.